El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 7 minutos. Coincido plenamente con el mensaje que en nuestra transmisión de Facebook Live dejó Clara Pareja. 8 de marzo, nada que celebrar, mucho que conmemorar, que les he estado diciendo desde que empezamos el noticiero a las 6. Hoy no es un día de celebración, sino de recordación, de conmemoración, de reflexión. Aquí no caben las flores, ni la cursilería, ni nada de eso, ni nada de eso. Ni mujeres de Arjona, no, nada de eso. Hoy es un día de reflexión, de debate, de análisis, de protesta, legítima protesta, porque se visibilicen los derechos de las mujeres. Decía Clara, hay que reconocer que hay bastante por hacer en materia de igualdad. Hoy los humanos debemos llamarnos al silencio y al respeto. Ciertamente es así, coincido plenamente. Le envío un abrazo también a una jurista que respeto y aprecio mucho, la doctora Soledad Montero. Dice: feliz lucha. Que sigamos luchando por equidad para que nuestras hijas puedan caminar tranquilas en la calle, para que no nos desaparezcan, no nos maten, no nos silencien, para que su trabajo sea valorado en igualdad, para que nuestra fortaleza, que es nuestra sensibilidad, no sea utilizada como debilidad, que lo que hoy aún nos es esquivo sea lo normal para las siguientes generaciones. Esos son los mensajes que evidentemente deben alimentar el debate público sobre esta jornada, 8 de marzo del 2021, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero yo establezco y quiero pedir a nuestra siguiente invitada establecer una diferencia, ¿no? En este debate y en esta forma de denostar, ¿no?, determinadas luchas del movimiento feminista. ¿Femeninas o feministas? Tamara Hidrobo, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Fabricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, por su compromiso en tener un panel solo de mujeres, particularmente el día de hoy, así que gracias. Gracias a usted, Tamara. Tamara Hidrobo es activista, es ecuatoriana, reside en Europa y nos atiende ahora mismo de modo telemático. Yo quiero preguntarle, ¿cómo establecemos esta diferencia? ¿Femeninas o feministas? ¿Por dónde va el debate, Tamara? Bueno, creo que tenemos que un poquito definir qué es ser femenina y qué es ser feminista. Femenina creo que puede ser cualquier persona que se identifica un poco con los caracteres de mujeres. Muchas veces ser femenina significa ser delicada. No necesariamente hablamos de la delicadeza, pero tal vez hablamos un poquito con esa identificación del género de las mujeres. Ser feminista, por otra parte, es una posición política, es una identidad con la que no se nace, sino con la que se va creciendo y desarrollando a partir de las vivencias, de las experiencias que las mujeres tenemos, pero no necesariamente y únicamente las mujeres. También tenemos que hablar de la comunidad LGBTI. Y bueno, se habla también de los hombres aliados al feminismo y muchos hombres también deciden denominarse y llamarse feministas. El feminismo es una práctica política, una identidad política que, como decía una amiga mexicana la semana pasada con la que conversaba, es tan radical que lo único que busca y pide es que las mujeres seamos tratadas como personas y defiende nuestros derechos humanos a la equidad, a la igualdad, a vivir vidas libres de violencia. Ser feminista ahora también es una identidad que trae y acarrea muchos estigmas, y creo que también es un trabajo que las feministas tenemos que dar allá afuera con la sociedad y con las mujeres, porque ser feminista significa también identificarse con muchas luchas y con diferentes formas de hacer la lucha, ¿no? También es importante, creo yo, en todo este contexto del 8 de marzo, hablar que no hay un solo feminismo. Las feministas insistimos y seguiremos insistiendo en que los feminismos son diversos. Y yo digo que son diversos e imperfectos como las personas y las mujeres que lo conformamos. Eso, por ejemplo, Tamara, no lo había escuchado jamás y sí quisiera que desarrollemos eso. Hay varios feminismos, no hay uno solo. No hay uno solo. ¿Cuáles son los otros feminismos? Yo no creo en un feminismo y tampoco creo en el feministómetro, que es básicamente lo que algunas feministas o algunos movimientos de mujeres o feministas usan para medir y decir, bueno, ¿quién es más feminista que quién y qué significa ser feminista? Entonces, si tú pasas de estos, o sea, si trabajas o luchas por el derecho al aborto, eres feminista. Si es que estás en contra del trabajo sexual o de la prostitución, eres feminista. Entonces, es como una lista de identidades. No, los feminismos son diversos. Si hablamos del feminismo inclusive del Ecuador,
encontramos muchas ramas de feministas que se autodenominan porque quieren llamarse feministas, pero que no necesariamente comparten las luchas de otras feministas. Entonces, el feminismo es diverso. Pongo un ejemplo muy claro que para mí como que retrata bastante, dos ejemplos, que retrata bastante cuál es la diferencia en los conflictos, digamos, las disputas, inclusive dentro de los feminismos. Están dos luchas muy claras. O sea, nos encontramos las feministas cuando hablamos de luchar en contra de la violencia de todo tipo, ¿sí? Nos encontramos también inclusive cuando estamos luchando o demandando nuestro derecho a la autonomía por nuestro cuerpo, cuando hablamos del acceso al aborto. Pero nos separamos cuando hablamos de dos temas que son todavía de mucho debate y que inclusive siguen en la clandestinidad de la sociedad. El uno es el trabajo sexual. Hay mujeres que creemos y apoyamos que las mujeres tienen toda la capacidad de decidir trabajar con su cuerpo, ¿sí? Y si las trabajadoras sexuales, sean mujeres, o sea, de la comunidad LGBTI o mujeres trans, o inclusive hombres que ejercen también trabajo sexual, están en su derecho de ejercer ese trabajo. Pero hay feministas a las que se autodenominan inclusive abolicionistas que están en contra de eso y llaman al trabajo sexual como prostitución y lo ven como una forma de explotación de las mujeres. Y también porque es el hombre el que consume el cuerpo de la mujer y lo paga. Entonces hay ahí una disputa muy grande, ¿sí? Que todavía no se ha resuelto y creo que jamás se va a resolver porque las feministas también tenemos nuestros puntos de vista. Esa es la una. La otra es la identidad trans. Hay mujeres, hay un movimiento bastante fuerte en América Latina, desde México para abajo, en contra de las identidades de mujeres trans. Las mujeres trans son personas que nacieron con un cuerpo, con órganos biológicos masculinos, pero que en su transcurso de vida, en su tránsito de vida, deciden identificarse como mujeres y pasan por un proceso de transición para denominarse mujeres. Hay una parte del feminismo que está en contra de eso porque entonces se fijan en la corporalidad de una persona que todavía sigue siendo una corporalidad de hombre, pese a que esas mujeres se identifican como trans. Esa es otra división. Entonces, feministas sabemos un montón de muchas alas y no olvidaré mencionar también aquellas feministas que están en cuerpo del patriarcado, ¿no? Inclusive feministas que ejercieron muchísimas violencias, inclusive hasta con alas fascistoides o fascistas, y que se denominan feministas, y no es mi feminismo y tampoco quiero imponer mi propio feminismo a nadie. Ahora Cada una tiene que pasar su proceso. Yo le quiero preguntar también a Tamara Hidrobo, que nos acompaña en esta mañana. ¿Hay un feminismo de izquierda y otro de derecha? ¿Hay un feminismo más liberal y otro más conservador, Tamara? Bueno, se sorprendería de la cantidad de feminismos que yo en mi trayectoria de activista me he encontrado, sobre todo en los espacios latinoamericanos y caribeños de feminismo. Hay feministas que inclusive se llaman feministas de familia, que han decidido denominarse feministas porque están luchando por la equidad salarial, por ejemplo, por el acceso a trabajos, de estudios, pero que están en contra del aborto y defienden el núcleo familiar. Entonces se denominan feministas de familia. Y también feministas de derecha y feministas de izquierda. Yo creo que yo decía ayer en un debate un poco en Twitter que se dio ahí en el país por una cuestión de una canción. Yo creo que las mujeres no nacemos para determinar la identidad de otra mujer. Si una mujer de ala de derecha que quiere votar por la derecha y que cree en las políticas económicas de la derecha se denomina feminista y se denomina o autodenomina feminista de derecha, ¿quién soy yo desde mi ala tal vez política de izquierda decirle que ella no es feminista? Más bien, al contrario, le invitaría a la feminista de derecha que nos encontremos en la lucha por la equidad salarial, mientras yo seguiré mi lucha por la autonomía del cuerpo a las mujeres a decidir si quieren o no quieren tener hijos o hijas, y ahí nos separaríamos, ¿no? Entonces, hay feminismos y feminismos, pero yo no puedo decidir qué feminismo es válido. Y tampoco usar el feministómetro que yo mencionaba antes para decir tú eres feminista y tú no eres feminista. Entonces, hay una comprensión de que los feminismos tienen que ser de izquierda y tienen que ser veganos y tienen que ser, qué sé yo, anticapitalistas, antineoliberales, y si no tienen esta ala, entonces no son feminismos, no pueden ser feminismos. Yo un poco disgrego y digo, bueno, tenemos como la libertad de autodenominarnos y tener nuestra propia experiencia dentro de esta diversidad tan amplia que es el feminismo, de reconocernos o no y encontrarnos o separarnos de ciertas luchas de esos activismos. Ahora, Tamara, ¿cómo llega el mundo? ¿Cómo llega América Latina? ¿Cómo llega el Ecuador
a este 8 de marzo del 2021 bajo esa concepción de la lucha por la equidad, contra la violencia de género, por mejorar las condiciones de igualdad de las mujeres, etcétera? ¿Cómo llegamos a este 8 de marzo del 2021, Tamara Hidrobo? Indignadas, yo creo que indignadas y un poquito hartas de toda la situación que se está viviendo. Más aún en la pandemia, las compañeras que participaron, estuvieron antes que yo, explicaron muy bien la realidad del país, pero en América Latina existe una indignación todavía porque, de verdad, o sea, las mujeres todavía nos matan por ser mujeres. Y encima, y si encima tenemos otro tipo de identidades que llegan a nuestro cuerpo, nuestra intersección, nos hacen más vulnerables a mayor violencia, nos ponen en la clandestinidad, nos siguen marginalizando. Entonces, una serie de desafíos que tenemos ahí y por los que no encontramos ninguna respuesta estatal. O sea, los gobiernos ahorita están en la región, están dedicados a tratar de conseguir vacunas, a tratar de sobrevivir políticamente a las arremetidas que se está dando. Y el movimiento Mujeres y Feministas estamos gritando de indignación, es decir, basta ya, primero tenemos que asegurar que podamos vivir, que podamos estar vivas, que no nos acosen, que no nos amenacen, que no nos violen, que no nos maten, y encima tenemos que tratar de buscar trabajo, de que no nos marginalicen, ¿sí? De todo este tipo de discriminación que las compañeras que me antecedieron estuvieron explicando también desde su vida personal. Entonces llega con mucha indignación y con mucha fuerza también porque creo que las sociedades de América Latina se han dado cuenta que nosotras las mujeres, las feministas o no, representamos una fuerza inclusive electoral muy, muy fuerte, ¿no? Y ahí vemos el Ecuador también con los candidatos tratando de poner la agenda feminista y de derechos sobre la mesa para un poco acercarse al voto nuestro, ¿no? Correcto. Oiga, y todo esto, digamos, llega en un momento en el que el Ecuador estamos en la mitad de una campaña electoral. Uno de los dos, Andrés Arauz o Guillermo Lasso, será presidente el próximo 11 de abril. Uno de los dos va a ganar las elecciones. Y uno de los dos se posesionará como mandatario el 24 de mayo del 2021 en la Asamblea Nacional. Pues yo le pregunto a usted, ¿está clara la agenda de los dos candidatos respecto de las demandas y las aspiraciones de las mujeres? ¿Cómo le ve usted, Tamara Hidrobo? No está clara. Yo creo que han hecho una estrategia política de querer acercarse a los movimientos de mujeres y feministas en el Ecuador. Sabemos que Guillermo Lasso trató de acercarse a muchas feministas contactando a través de otra organización, no recuerdo el nombre, para hacer grupos focales para recaudar la información que les permita comprender las agendas para asegurarse que sea parte de su propuesta de gobierno. Mientras tenemos a otro candidato de una ala, digamos, progresista, que todavía no puede deletrear con fuerza los acrónimos LGBTI, lo que significa los derechos de la comunidad LGBTI, que todavía tiene una sombra por desmarcarse de una figura muy fuerte como es la de Rafael Correa y todo ese legado antiderechos, de antiautonomía de los cuerpos de las mujeres que tuvimos y que vivimos y que ahora acarreamos las consecuencias de esa postura y de esas políticas, que hasta tal punto que el Ecuador es un país que tiene que el aborto por violación ni siquiera es accesible para las mujeres. Entonces hay como este interés de poner las agendas y yo veo, bueno, de la derecha de Guillermo Lasso como este maniqueo, este manipuleo, este tratar de vestirse de morado y decir aquí estamos, nos importan los derechos de las mujeres, cuando la verdad no son claros. Y por el otro lado, el progresismo de Andrés Arauz con un discurso de un gobierno feminista, que tenemos a las feministas preguntándole ¿qué significa ese gobierno feminista y a qué se refiere? Habla de eliminar el machismo. Mi pregunta es, ¿cómo piensa eliminar el machismo? Hablen claro. No existe una agenda o un posicionamiento claro de ninguno de los dos binomios, ni se diga de los candidatos a la vicepresidencia, que también es otra cuestión, ¿no? No está. Y bueno, veamos, entramos a la campaña electoral en el Ecuador y veamos cómo deciden llevar la campaña ambos candidatos con respecto a la agenda de mujeres y la agenda feminista. Tamara, la lucha de la mujer ecuatoriana hoy, del movimiento feminista ecuatoriano hoy, con sus múltiples ramificaciones, usted ya nos ha explicado que hay muchos feminismos, hay feminismos muy diversos, me queda claro eso, pero la lucha de la mujer ecuatoriana hoy está en torno a la despenalización del aborto por violación y a su capacidad de decidir. ¿Ese es, digamos, el eje central hoy, o hay otros ejes? ¿O este simplemente es un elemento adicional dentro de la gran lucha de la mujer ecuatoriana? Tamara Hidrobo.
Yo considero que es un elemento adicional, o sea, no nos olvidemos de las trabajadoras del hogar, ¿sí? Ahí también es un feminismo que tiene que reconocerse. Remito, pese a que otras feministas estarán de desacuerdo conmigo, el trabajo sexual, la comunidad LGBTI, la representación, inclusive la equidad de partidos, la representación de mujeres en partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero la lucha sigue atravesando esta parte tan esencial como es que nosotras las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, la lucha se centra, parecería que es como ser feminista significa ser pro aborto, y si no eres pro aborto, entonces ya no eres feminista, ¿verdad? Lo que decía antes, pero atraviesa el aborto, pero no es únicamente el aborto. Lo que sucede es que el Código Orgánico Penal penalizó el aborto por violación. Entonces, no estamos hablando del aborto libre, de que las mujeres podamos decidir seguir o no con un embarazo no deseado o cambiar de opinión. Estamos hablando de niñas, de adolescentes, de mujeres que son violentadas y violadas, no pueden acceder libremente a un aborto seguro, gratuito, público, después de ser violentadas y violadas. Y la sociedad ecuatoriana todavía no comprende que las mujeres... algunas mujeres no nacieron o no nacimos para ser madres y tampoco nacimos para tener ese rol de sacrificio. Sin embargo, el aborto por violación, en este caso creo que es el punto álgido de la agenda feminista, es una lucha que tiene que darse porque no podemos retroceder en algo tal vez tan esencial como es que una mujer después de ser violentada y violada tenga que obligarse a tener ese hijo de ese violador. Pero usted no siente que ese tema, por la complejidad que implica, más allá de los ejemplos de Uruguay o de Argentina, ¿usted no cree que este tema, o para este tema la sociedad ecuatoriana todavía no está preparada? Bueno, si es que veo los comentarios y lo que tenemos el Código Orgánico Penal, no, yo creo que no. Y la lucha de las feministas y el movimiento de mujeres es diario. Yo siempre insisto, hay que hablar de la autonomía corporal, ni siquiera el aborto, la autonomía corporal un día sí y otro también. Pero tenemos también que analizar cómo se dan los debates, cómo se mantienen, quién maneja los debates, cuántas veces a la semana los medios de comunicación están abriendo paneles o debates sobre lo que significa que una mujer decida sobre su propio cuerpo, qué significa esa decisión, qué acarrea que una mujer pueda o no decidir sobre ese cuerpo. No se diga la educación sexual integral que no existe en el país, el acceso a métodos anticonceptivos, el quitar el estigma que las mujeres tenemos cuerpos sexuados y que podemos decidir sobre ellos. Y además, que todo el peso de impedir un embarazo no deseado cae sobre nosotras. Vea, Fabricio, yo le digo, si es que no quieren que exista abortos, asegúrense que los hombres no embaracen a las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué ese peso tiene que caer en nosotras y por qué no en los hombres, que muchas veces son quienes violentan a las mujeres y que no comprenden cuando una mujer dice que no, es que no? Oiga, Tamara, ¿a usted cómo le suena? Digamos, esta mañana me escribían y me preguntaban que cuál era mi opinión, una querida amiga me preguntaba cuál era mi opinión sobre una consulta popular para hablar del tema de la despenalización del aborto. Y claro, yo le decía, los derechos no se consultan. Yo he expresado mi postura personal en este tema, lo he hecho en estos micrófonos, lo he hecho en mis redes, sobre el tema del aborto por violación. Yo le pregunto a usted, ¿cómo le sonaría una consulta popular sobre este tema? Los derechos no se consultan, Fabricio, se garantizan. Y los estados tienen la obligación de garantizar esos derechos, al acceso a la salud, acceso a la educación, acceso, ¿sí?, a los servicios de infraestructura. Consultar un derecho es dejar que a personas, digamos los hombres que no se afectan porque no son biológicamente embarazados, ¿no? No sé, en caso de hombres trans es otra historia, pero decir que otras personas, seguimos a lo mismo, otras personas que no son afectados, en este caso los varones, afectados por una realidad, van a decidir sobre los cuerpos y las vidas de quienes sí estamos siendo afectadas por esa decisión. Los derechos no se consultan, se garantizan. Entonces, si la sociedad ecuatoriana no está lista para hablar por el aborto libre, mucho menos estamos listas para hablar por el aborto por violación. ¿Qué es lo primero que tiene que despenalizarse? Porque las mujeres, las niñas y las adolescentes violadas no pueden ser revictimizadas y obligadas a tener un bebé producto de la violación, porque una sociedad que tal vez esté liderada por hombres conservadores han decidido que esa sea la realidad.
Yo creo firmemente que las personas que son afectadas por las realidades son las únicas que pueden decidir sobre su futuro, ¿sí? O representar sus luchas. Entonces, yo no quiero que un hombre represente la lucha del aborto, eso es algo que a mí me compete como mujer, con mis compañeras mujeres, pero sí quiero que si un presidente varón llega al poder, me garantice mis derechos, y no tiene por qué consultar a ningún otro hombre ni a ninguna sociedad sobre los derechos que me afectan a mí. Me tienen que garantizar la educación, la salud integral, entre los que están también los derechos sexuales y reproductivos, que lastimosamente todavía no se comprende y falta mucho también. Muchísimo trabajo nos queda a las feministas todavía para despenalizar socialmente el aborto en las calles, como para llegar a la asamblea a despenalizarlo con una ley. Al final del día yo comparto el hecho de que el tema también tiene que ser preventivo, una política pública que, por ejemplo, permita erradicar la violencia de género, permita mejorar la prevención, educación sexual, tantas cosas que hay y sobre lo que no siempre se habla. Tamara, gracias por este enriquecedor diálogo y le envío un abrazo hasta Europa, donde usted se encuentra. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Fabricio. Un abrazo y mucha fuerza a las mujeres que se movilizan hoy en el país. Gracias. Tamara Hidrobo, activista, conversando aquí en A Primera Hora. 8:28, esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.